Hola, estimados alumnos, buenas tardes, bienvenidos a la clase de esta semana número 14, en la que es la primera semana del año 2022. Por favor, activar las cámaras, ya saben ustedes que es obligatorio de activarlas. Tengan la bondad. Ingeniero, tiene desactivado el micrófono. Ok, gracias, Sebastián. Te decía que ya he revisado los trabajos del árbol de objetivos, han mejorado un poco. Igual tienen que revisar la coherencia con el árbol de problemas, ¿no? Reitero, se los dejo nuevamente como un ejercicio para que lo fortalezcan. Y en lo personal, les recomiendo que revisen bien. Una, porque tienen que presentarlo como trabajo. Y dos, porque eso les va a servir de sustento para el trabajo futuro. Y cuando llegue a manos de los revisores, van a tomar muy en cuenta esa parte, ¿no? Acuérdense que el trabajo de titulación no solamente abarca lo que es el resultado en sí del trabajo del proyecto informático, sino que también le van a ver la parte investigativa. Bien. Por otro lado, muy lamentable que apenas 5 estudiantes estén en clases. Realmente se nota el poco interés. Sebastián, por favor, me ayudas con la asistencia porque voy a tomar muy en cuenta. Y ya le dije, no voy a tener contemplaciones por mucho que estén en noveno semestre. Sí tienen que perder por trabajos que tienen baja calidad técnica y más aún si no están asistiendo con regularidad. Bien, a ver si me ayudan los que faltan, que creo que uno ya está conforme, listo con la cámara, ¿no? Bien, vamos a compartir entonces y vamos a ver el día de hoy sobre cómo estructurar el marco teórico. Bien, hay muchas formas de estructurar el marco teórico, vamos a verlo, ya ustedes van a decidir, entre otras cosas, ¿no? Bien, el marco teórico, entre otras maneras, va a tener siempre, en este caso, como guía, las palabras claves que ustedes van a haber identificado en el resumen. Bien. Entonces, hemos hablado de una estructura genérica. ¿Sí? Genérica significa de una manera general que tienen que adaptarla al tema específico del área informática de ustedes. Bien. Ustedes necesitan tener claro que en su apartado de información para el marco teórico, creo que es el capítulo 2, deben tener uno de los ítems, la fundamentación teórica general. Por ejemplo, si están hablando de páginas web para la empresa X, tienen que hablar de manera general sobre las páginas web. Conceptos, clases de página web, etc. Definiciones conceptuales, aquí en esta parte tienen que poner ya la parte sustantiva. Es decir, si estamos hablando de página web, pero publicitarias, ya tengo que hablar entonces de páginas web publicitarias, ya de manera específica, es decir, voy de lo general hacia lo particular. Y posteriormente, cojo el ítem 3 y empiezo a ver el marco teórico de algunos autores, justamente con la parte 4 que tengo aquí, respecto al tema, qué sé yo, el autor Octavio Pelayo, mexicano, está hablando sobre páginas web publicitarias. El autor o la autora Brenda Bravo, puertorriqueña, está hablando sobre páginas web publicitarias, pero para instituciones educativas. Por lo menos unas 5, mínimo. Bien. La parte 5 es la elaboración de citas y notas, es decir, que ustedes tienen que citar las fuentes de consultas en esos apartados y que deben reflejarse en la referencia bibliográfica. Es decir, si yo tengo 10 fuentes de consultas, en la bibliografía me deben aparecer 10.
Muchas veces tienen 10 fuentes de consultas y en la bibliografía tienen 15. Significa que esas otras 5, ¿dónde están? Entonces, necesitan ser coherentes en ese caso. Necesitan ser coherentes. Bien. Si hay preguntas, por favor, las podemos ir haciendo a través del chat. Bien. Les decía que el proceso es el que hemos explicado. Sin embargo, es importante que ustedes empiecen a revisar la literatura. Bien. No solamente revisen de páginas web. Recomiendo utilizar de páginas web. Recomiendo utilizar de libros. Recomiendo citar fuentes de publicaciones científicas. Generalmente, de esta última la que más tienen que ustedes publicar. Normalmente piden 2 o 3 páginas web o de Wikipedia. ¿Sí? Si tienen 10 o menos fuentes de información, significa que investigativamente es un trabajo pobre de baja calidad. Si tienen 15 hacia arriba, el trabajo ya representa una imagen de mejor calidad. Bien. Una vez que ustedes hacen la revisión bibliográfica, empiecen a hacerle un análisis y revisar para ver cuál es la que más me interesa. Revisar cuáles son las fuentes que más me van a interesar, que más me sirven para mi tesis. Una vez que ya lo he revisado totalmente, entonces tengo que ir ya inclusive en esos documentos revisados, ya ir tomando apuntes, cuáles son los apartados, o remarcar o subrayar qué es lo que me conviene de esa bibliografía. Y lógicamente, ese marco referencial, como dice, debe ser de calidad, ¿sí? Deben sustentar su trabajo. Muchas veces están hablando de página web y hacen consultas de lenguajes de programación. ¿Para qué me sirve el lenguaje de programación si estoy hablando de página web? Si estoy hablando de página web. Entonces, queridos alumnos, es importante que tengamos que darnos cuenta, qué es lo que más me conviene dentro de ese contexto. Continuamos. Aquí tengo el ejemplo de un marco teórico. Bien. Yo voy a poner, o se debe poner lo siguiente. Se debe poner lo siguiente. Parece que empiezo a tener problemas con el internet. Déjenme ver si mejoro con la conexión del cable. Se me movió la computadora. Esperemos que no tengamos inconveniente allí, ¿no? Bien. Entonces, les decía, aquí tengo en esta tabla, tengo un ejemplo. Ustedes deben ir empezando las palabras claves. Esto como un ensayo. Aquí tengo palabras claves: gestión de proyectos, norma ISO, tengo PMBOK, tengo metodología y tengo templates. Tengo 5 palabras claves. Bien. Mi capítulo va a estar compuesto de 3 apartados. Un apartado que es la teoría general, un segundo apartado teoría sustantiva y un tercer apartado referentes empíricos. No lo hago muy grande. Ahora lo empiezo a desagregar. El primer apartado, capítulo 3, ítem 1. Capítulo 3, ítem 2. Capítulo 3, ítem 3. Suficiente. ¿Sí? Suficiente. No necesito, entonces, tener que... No necesito tener que empezar a desagregar más. Si quieren desagregar más, pueden hacerlo, pero yo les recomiendo esos 3 apartados. Bien. ¿Qué ponemos en el apartado 3.1? Dice que voy a poner sobre la teoría de proyectos. ¿Sí? Una teoría de proyectos.
pongo, antes del 3.1.1, pongo una introducción, narración introductoria. Por ejemplo, en este apartado se definirá toda la teoría general de proyectos con sus definiciones y además se abarcará sobre la gestión de proyectos. Suficiente. El apartado 3, la introducción. En este ítem se hablará sobre las normas y metodologías de gestión de proyectos utilizadas en los proyectos tal, tal y tal. Y el ítem 3.3, la parte introductoria, sería, en este apartado, se hará una reseña de las revisiones de trabajos de otros autores referente al tema, caso de estudio. ¿Alguna pregunta hasta allí? Jóvenes, ¿alguna pregunta? Bien. Si no las hay, supongo o se sobreentiende que sí está entendido. O se sobreentiende que sí está entendido. Bien. Vamos entonces al desarrollo. Vamos al desarrollo del mismo y empezamos a darnos cuenta cómo se empieza a desarrollar. Entonces, el número 3 del capítulo 3 del apartado 1, el primer tema. Número 3, el apartado 1, el segundo tema. Y así sucesivamente. Bien. ¿Qué pongo en el 3.1.1? Definiciones. Y ahí voy desagregando, como dice, con viñetas o números romanos. Bien. Yo les recomiendo que utilicen cualquiera de estos, preferibles números romanos o letras. ¿Sí? A, por ejemplo, A, definición de proyecto. ¿Sí? Definición de proyecto. B, y desagrego, ¿no? Y pongo la cita de consulta. No solo una, hay muchas definiciones de proyectos. Pueden poner 3 mínimo. ¿Sí? Punto B, definición de qué sé yo, de gestión de proyectos. Asimismo, varias. C, pongo definición de normas ISO y así sucesivamente respecto a las palabras claves. Luego llego al apartado 3.1.2 y ahora voy a hablar sobre la gestión de proyectos. Y de la gestión de proyectos hay cualquier cantidad de información. Recomendaciones. De la gestión de proyectos, por ejemplo, de pronto cogen el libro de José Basurto y solo consultan a José Basurto. No, de gestión de proyectos cojan varios autores para ver si coinciden. ¿Sí? Varios autores. Ahí le van a hablar de ciclo de proyectos, de fase, de todo lo que hemos visto. Y finalizado el apartado 3.1. Apartado 3.2. Análisis de la metodología de gestión de proyectos. Y empiezo a analizar cada una de ellas de manera específica. 3.2.2. Relación de las metodologías. ¿Cómo están relacionadas las metodologías que están en las palabras claves? Y 3.2.3. Otras metodologías que aquí no las estamos mencionando, pero sí existen. Scrum, Kanban, etc. Finalmente, llego a la parte del 3.3. Autor 1.1. Según José Basurto, en su proyecto tal, tal y tal, menciona que la teoría general de la gestión de proyectos es esto y este otro. Adicionalmente menciona que la metodología CEPLADE se la aplica en el Ecuador, etcétera, etcétera. Y así sucesivamente hasta nombrar 5 autores. Terminado el marco teórico. Normalmente, un trabajo de titulación está máximo 120 páginas. Máximo 120 páginas, aparte de los anexos, hasta bibliografía. Entonces la pregunta sería, ¿cuántas páginas hago del marco teórico? ¿Cuántas páginas hago del marco teórico? Bien. Yo lo llevo a la reflexión siguiente. Mi tesis, mi trabajo de titulación, yo no necesito llenar más del 50% o hasta el 50% de pura teoría del capítulo del marco teórico, porque a mí no me han mandado, no es una investigación teórica. La investigación que ustedes tienen, según lo que hemos visto, tienen páginas web, análisis de páginas web, aplicaciones móviles. Entonces, lo más importante de ustedes es identificar el problema, sustentar teóricamente cómo lo voy a diseñar, cómo está desarrollado y cómo lo voy a implementar. Eso es lo que ustedes tienen que demostrar.
Eso es lo que ustedes tienen que demostrar. Entonces, necesitan, en este sentido, necesitan demostrar. Por lo tanto, con la percepción, con un perfil bajo, yo les recomiendo que máximo ustedes tengan 25 páginas de teoría. Máximo 25 páginas. Segunda recomendación, que el marco teórico no solamente sea puro texto, no solamente sea puro texto, combine texto, combine con tablas y con gráficos. Cuando hablo de gráficos o figuras que sean modelaciones de marcos conceptuales, mapas mentales. Bien, reitero, recomendaciones, no hacerlo más de 3 apartados, el marco teórico. Segundo, no llegar a más de 25 páginas. Tercero, combinar texto, tablas y gráficos. Y cuarto, hacer la mayor cantidad de consultas, ¿sí? Preferible que pase de 15. Reitero, esto que les estoy diciendo no está en ninguna norma ni en ninguna instrucción, pero sí les recomiendo de esa manera. Porque yo voy a revisar la tesis de ustedes. A mí no me interesa mucho que se desplieyen, que tengan una buena investigación teórica. A mí me interesa que identifique el problema, que sustente teóricamente su problema y su propuesta. Cómo la implantan, cómo la diseñan, cómo la desarrollan. ¿De qué vale que tengan un buen marco teórico si el diseño es malo? Si la identificación, como ya les hice notar en el taller que hicimos, si la identificación del árbol de problemas o el problema central es malo, imagínense. ¿Sí? Entonces, tienen que darse cuenta si les conviene o no les conviene. Reflexionen al respecto. Si hay preguntas, por favor, estamos atentos para poder responder. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No hay. Vamos a hablar ahora sobre la metodología. La metodología es otro de los capítulos que ustedes tienen que desarrollar, dentro de su marco teórico, dentro de su trabajo de titulación. Bien, miren lo que dice con claridad. Bien. Muchas veces, ¿qué errores se cometen? Que empiezan en la metodología a poner las definiciones del método científico, la definición del método deductivo, del método inductivo, entre otras cosas. ¿Sí? No es necesario que empiecen a definir. Podrían poner, según el autor tal, en la que se indica que el método deductivo sirve para esto y esto y otro. En ese sentido, la investigación nuestra establece que lo vamos a hacer de esa manera. Lo vamos a hacer. Es decir, la metodología es cómo lo vamos a hacer. Por ejemplo, si mi tema de tesis es fabricar una silla, yo no tengo que poner que para hacer la silla necesito traer material importado metálico y que esta, de acuerdo al material metálico, la definición de las normas tales, tal y tal cosa. No. Yo tengo que decir, se va a realizar una silla de tipo ergonómica, va a ser metálica, con pintura al horno, la misma que sus partes sueltas irán soldadas, mientras que sus soportes irán empernados. Adicionalmente a esto, su mobiliario será con cuero, será tapizado en cuero y de tipo ergonómica, en la que me permita soportar un peso de tantos kilos. Eso es la metodología. Bien. Dice que la metodología es una estrategia general de trabajo. Es una estrategia general de trabajo. Es como que le pregunten, ¿cómo vas a realizar un ceviche? Y tienen que describirle como una receta. En otras palabras, la metodología es una transcripción de receta. Si yo leo en la metodología, yo ya me imaginé cómo has realizado tu trabajo de titulación. ¿Qué implica esto? Implica en la metodología que yo debo definir y planificar actividad por actividad.
Para hacer el ceviche, comprar el pescado y verduras, picar el pescado, lavar el pescado, curtir el pescado, dejar que se marine el pescado. Esa es la actividad de cerveza. Dice que son sucesivas. Yo no puedo primero curtir el pescado si no lo he comprado. ¿Qué me permite esto? Me permite asegurar la secuencia de la investigación. Me permite asegurar la secuencia de la investigación. Sin embargo, hay que delimitar los procedimientos. No los hagan muy generales, porque al hacerlo muy general significará que ustedes van a documentar más, se le van a ir más de 120 páginas y además eso les implicará mayor trabajo. Dice que deben comprobar con la realidad de lo que están haciendo. Comprobar con la realidad de lo que están haciendo. Bien. ¿Qué otra cosa tenemos que considerar en las metodologías? Bien, al menos 7 aspectos adicionales. Debo determinar el tipo de diseño y tipo de investigación. Por ejemplo, ustedes tienen que hablar en su metodología que la propuesta tendrá un diseño, no sé, diseño web, tendrá una aplicación móvil y que el tipo de investigación a emplear será una investigación de observación, será una investigación de tipo directo. Bien, definir la población y muestra. Si voy a aplicar encuestas, tengo que decir a quién le voy a aplicar encuesta y de qué lugar. Tengo que precisar la unidad de análisis, es decir, en este caso, su unidad de análisis, por ejemplo, por ahí entre la que me acuerdo, ¿cómo es el consultorio odontológico, el centro canino, las escuelas especiales, la ULIAN, etc. Ese es su objeto de estudio. Si están haciendo una página web, es para eso. Si están analizando página web para detectar o para que me pueda identificar personas no videntes, tengo que mencionarlas. Tengo que operacionalizar las variables de estudio. Esa variable de estudios normalmente es mi problema, cuáles son sus causas y mi propuesta, cómo estará la propuesta compuesta y cómo me va a afectar en esas causas. Tengo que operacionalizarla. Acuérdense en la matriz CDU. La matriz CDU. Eso me va a dar la clave y la pauta. Luego empiezo a preparar una matriz de contenidos para elaborar los instrumentos a utilizar. Es decir, si yo hablé de una encuesta, entonces tengo que indicar que para aplicar la encuesta se desarrollará, se diseñará una ficha de encuesta que tendrá 20 preguntas. Cada pregunta tendrá múltiples respuestas con escala tipo Likert. Miren cómo estoy hablando. No simplemente se aplicar una encuesta, perfecto. ¿Cómo? ¿Cómo vas a aplicar la encuesta? ¿En qué te vas a guiar? Hay que sustentar. Si yo digo que aplico una entrevista, ¿cómo la voy a hacer la entrevista? ¿En base a qué? Si digo que voy a hacer una lista de chequeos, ¿cómo voy a hacer la lista de chequeos? 6. Determinar los procedimientos de recolección de datos. Ok, en este apartado deben decir que los procedimientos de recolección de datos, si están aplicando una encuesta, se la hará a través de una entrevista en donde se aplicará encuestas. Si van a ser de observación, se harán visitas técnicas al lugar de la empresa para ir tomando datos, para ir verificando qué tiene y qué no tiene, etcétera. Tomando fotografías, haciendo grabaciones, no sé. Y 7, ¿cuáles son los procedimientos para análisis de los datos? Una vez recolectados los datos, ustedes deben indicar, los datos se los tabularán utilizando la hoja del Excel y en la que se aplicará la estadística descriptiva representando mediante tabulaciones estadísticas porcentuales y de manera gráfica, tipo pastel, tipo barras, no sé. Miren, les estoy dando las pautas. Aquí hay algunos enlaces donde ustedes pueden hacer las consultas correspondientes.
Dentro del mismo apartado del capítulo de metodología tenemos resultados y análisis. ¿Qué ponemos en este apartado? Una vez que ya hemos visto la parte metodológica, ahora nos vamos a resultados y análisis. Primer A o 1, resultados. Los resultados obtenidos en el levantamiento de información son los siguientes. Y tengo que ir poniendo los resultados tabulados o con gráficos de cada una de las respuestas de las preguntas. Y al pie de ello, hacer el análisis. Se puede observar en la tabla número 1 que los resultados correspondientes a base de datos indican tal cosa. Es lógico y coherente por tal y tal situación. Eso es lo que tienen que poner. Sin embargo, veamos las explicaciones y recomendaciones que estoy dando en la lámina. ¿Sí? Dice que yo tengo que explicar los resultados, ya lo mencioné. Tengo que evaluar de manera crítica, o sea, no solo poner en la figura 1 están los resultados. Ok, pero ¿y qué significan esos resultados? Debo entrelazar los datos con los resultados encontrados. Es decir, determinar que mis resultados encontrados sí están directamente relacionados con la identificación del problema. Esos datos obtenidos, que son los datos propios, tengo que empezarlos a comparar con los de otros autores y tengo que ver si lo que me decía la teoría es cierto. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo fácil. He realizado la operación 2 por 2 igual a 4 y me doy cuenta que otros autores tienen 4, tienen 3.5, tienen 3.9, etc. Y la base teórica dice que la tabla de multiplicar del 2 siempre va a ser múltiplo de 2. Por lo tanto, el resultado obtenido de 4 coincide con varios de los autores y por lo tanto es válida. Miren, es lo que tienen que hacer. Esto no se trata de poner resultados por ponerlo. Dice que el análisis de resultados es un informe que me va a ayudar para las conclusiones, siempre y cuando sean coherentes problemas, objetivos, resultados. Miren, ve, problemas, objetivos, resultados. Y yo ya puedo tener ahí mis conclusiones. Si hablo del problema, lógicamente está relacionado con los objetivos. Perdón. Continuamos. Sin embargo, aquí vamos a recomendar al menos 2 pasos para que ustedes hagan este análisis de resultados. Bien, deben relacionar de manera particular y luego sacar las generalizaciones con los resultados del informe. Y segundo, deben señalar los aspectos que no están resueltos y no tratar de ocultarlos. ¿Qué significa esto? Que yo no tengo que ponerme a escribir por escribir. A medida que van desarrollando su trabajo, tienen que darse cuenta qué resultados son novedosos. ¿Qué resultados son novedosos? Entre otras cosas. Bien. Reitero, si tienen que hacer preguntas, la pueden hacer a través del chat. Bien. ¿Qué otras recomendaciones podemos dar? ¿Cómo redactarlos? Bien. El paso 3. Muestro las relaciones de los trabajos anteriores y publicados y mostrar mis propias conclusiones. Es decir, defiendo mis resultados. No solamente me debo basar en lo que ya investigué. 4. Las bases teóricas investigadas me van a guiar las aplicaciones prácticas que estamos haciendo. Es decir, de dónde salen nuestras conclusiones y para qué sirven. Bien. Y ya me va dando una guía para tener claro qué poner en mis conclusiones. Previamente o posteriormente, también se me va a abrir la pauta de cómo recomendar, si que es necesario, para posteriormente mi proyecto sea más atractivo para el lector, más atractivo para el tribunal. Bien. Y en este sentido, entonces, resuman todos los resultados de las pruebas y la fuente de donde recogieron la información como una especie de conclusión del capítulo de resultados. Pues bueno, en esta parte ya vamos ahora sí
vamos vamos entrando al diseño de la propuesta de ustedes. Bien. Yo en este momento no les voy a enseñar a diseñar una página web, no les voy a enseñar a diseñar una aplicación móvil, no les voy a enseñar a diseñar una base de datos. No, eso ya lo saben ustedes. Pero para llegar al diseño yo tengo que decirle, hey, organícese. A ver, ya teníamos el problema, ahora yo quiero buscar la mejor solución que mejore lo que me encontré. Es decir, ¿cuál va a ser mi propuesta genérica? ¿Cuál va a ser